Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Hay fechas que uno aprende a temer, no por lo que traen consigo de forma visible, no por alguna tragedia que se pueda nombrar o señalar con el dedo, sino por lo que esconden detrás de su aparente normalidad. Para Hilda, esa fecha siempre fue el martes. Cada semana, sin falta, sin excusa que resistiera el peso de 3 décadas, el martes llegaba con su silencio particular, con esa manera que tenía Javier de levantarse más temprano que de costumbre, de afeitarse con una pulcritud que no reservaba para los otros días, de ponerse la camisa azul marino, siempre la misma o sus gemelas idénticas, y de despedirse con un beso en la mejilla que Hilda aprendió a recibir como quien recibe una moneda de poco valor, con la mano abierta, pero sin cerrar los dedos. 68 años tenía Hilda la mañana en que decidió que ya no podía seguir ignorando lo que por 30 años había fingido no ver. 68 años, 2 rodillas que le dolían cuando bajaba las escaleras, una presión arterial que su médico vigilaba con ceño fruncido y un corazón que, a pesar de todo, seguía latiendo con una fuerza que a veces le parecía injusta. Porque hay corazones que deberían haberse cansado mucho antes, que deberían haber aprendido la lección de la indiferencia, del desprendimiento, de ese arte que practican algunas mujeres de su generación con una destreza que Hilda jamás pudo dominar. Estaba sentada en la cocina cuando tomó la decisión. Era un lunes por la noche, la víspera de otro martes, y Javier dormía ya en el cuarto que compartían desde hacía 32 años, en la cama que habían comprado juntos en una mueblería del centro, emocionados como adolescentes, aunque él tenía ya 38 y ella 36. La noche estaba quieta, como suelen estar las noches en la colonia Narvarte, cuando el tráfico cede y los perros deciden tomar un descanso de sus propias obligaciones, y Hilda tenía entre las manos una taza de manzanilla que ya se había enfriado sin que ella la hubiera probado. Pensó en los martes, en todos los martes que habían pasado desde aquel 1 octubre de su matrimonio, cuando Javier llegó a casa, pasadas las 9 de la noche, con los ojos que parecían haber llorado, aunque él jurara que no había ninguna razón para eso. Pensó en las veces que le había preguntado y él había respondido con evasivas que nunca llegaban a ser mentiras del todo, pero que tampoco eran verdades. Tengo un compromiso, Hilda. Es algo de trabajo, no te preocupes. Ya te explicaré, amor, pero ahora no es el momento. Y el momento nunca llegaba. O llegaba y traía consigo otra media verdad, otro fragmento sin contexto, como las piezas de un rompecabezas que alguien hubiera mezclado deliberadamente con las de otro rompecabezas diferente. 30 años son muchos martes. Hilda los había contado una vez, en un acceso de lo que ella misma llamaba su locura de medianoche, cuando el sueño no llegaba y la mente comenzaba a hacer las cuentas que uno preferiría no hacer. Eran 1560 martes, aproximadamente. 1560 veces que Javier se había ido sin decirle a dónde. 1560 ausencias que Hilda había llenado con suposiciones, con miedos, con esa clase de imaginación que se vuelve un veneno lento cuando no tiene hacia dónde dirigirse. Había sospechado, claro que sí. Sería deshonesto decir otra cosa. Había sospechado durante años que Javier tenía una amante. Esa palabra antigua y dramática que a ella le producía un escalofrío entre la vergüenza y el ridículo. Una mujer, imaginaba. Alguien más joven, quizás, o simplemente alguien diferente. Alguien que no le recordara las facturas del gas, ni los problemas con la gotera del baño, ni los años que se acumulan sobre los hombros de una pareja como sedimento en el fondo de un río. Había imaginado el encuentro de él con esa mujer inventada tantas veces que la figura había cobrado detalles propios
El color del pelo, la forma de reír, la manera en que seguramente pronunciaba el nombre de Javier con una entonación que Hilda ya no usaba desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Pero también había sospechado otras cosas, que tenía deudas que escondía, que había hecho algo en el pasado de lo que se avergonzaba, que visitaba a alguien enfermo que no quería que ella conociera. Las sospechas cambiaban de forma según el estado de ánimo de Hilda, según si el día había sido bueno o malo, según si Javier había llegado contento o sombrío, según si había rastros de tierra en sus zapatos o manchas de algo que ella no lograba identificar en las mangas de la camisa azul marino. Lo que nunca había hecho, en 30 años, era seguirlo. No porque no hubiera querido. Dios sabe que había querido, que había estado a punto decenas de veces, que había llegado a pararse junto a la ventana con las llaves del coche en la mano, viéndolo caminar hacia el Tsuru plateado que habían comprado cuando Karina entró a la universidad, calculando cuánto tiempo tenía antes de que él doblara en la esquina y desapareciera de su vista. Pero siempre algo la detenía. El orgullo, en parte, la cobardía, en parte también, aunque le costara admitirlo. Y también debajo de todo eso, como una raíz que uno sabe que está ahí aunque no pueda verla, el miedo a confirmar lo que sus peores pensamientos ya daban por hecho. Esa noche de lunes, sin embargo, Hilda sintió que algo había cambiado. No en Javier, que dormía igual que siempre, con ese ronquido suave que ella había llegado a encontrar casi entrañable con los años, sino en ella misma. Había algo distinto en su pecho, una calma que no era resignación, sino más bien la clase de serenidad que precede a las decisiones importantes, como cuando uno sabe que va a saltar aunque todavía no haya saltado. Tenía 70 años, su esposo, 70 años, y una salud que su cardiólogo describía como razonablemente buena para su edad, lo cual en la boca de un médico mexicano significaba básicamente que no había razón inmediata para alarmarse, pero que el tiempo hacía lo suyo. 32 años de matrimonio. Una hija, Karina, que vivía en Guadalajara con su esposo y sus 2 hijos pequeños, y que llamaba los domingos con esa puntualidad afectuosa que Hilda siempre había admirado en ella. Una vida que desde afuera parecía ordenada, completa, suficiente. Pero Hilda sabía que las vidas que desde afuera parecen completas a menudo tienen un cuarto cerrado con llave que nadie menciona. Se levantó de la mesa, vació la manzanilla fría en el fregadero, enjuagó la taza con ese automatismo de quien ha lavado miles de tazas en la misma cocina y tomó una decisión. Al día siguiente, cuando Javier saliera, ella lo seguiría. No con rabia, se dijo, no con la intención de armarse de pruebas para una confrontación dramática, simplemente para saber. Después de 30 años, simplemente para saber. El martes, amaneció con ese cielo color panza de burro que tienen los días de octubre en la Ciudad de México, cuando la temporada de lluvias está cediendo, pero todavía no se rinde del todo, y el aire tiene un olor a tierra húmeda que Hilda siempre había encontrado melancólico. Se levantó antes que Javier, cosa que no era usual en ella, y preparó el café con una concentración exagerada, midiendo las cucharadas como si el ritual pudiera darle alguna clase de valentía prestada. Javier apareció en la cocina a las 7:15, ya afeitado, con la camisa azul marino, efectivamente siempre la misma o sus copias exactas, y esa expresión que Hilda conocía tan bien y que nunca había logrado descifrar del todo. Una mezcla de determinación y algo más suave, algo casi parecido a la ternura, como si los martes le trajeran a Javier una versión de sí mismo que en los otros días permanecía guardada en algún cajón interior. «Buenos días», dijo él, sorprendido de verla ya despejada. Se acercó y le dio el beso habitual en la mejilla. Olía a su loción de siempre, esa de sándalo que le habían regalado los compañeros de la ferretería cuando se jubiló, hace ya 5 años. «Buenos días», respondió Hilda, y su voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Le sirvió el café sin que él lo pidiera, lo dejó sobre la mesa junto a las galletas de avena que le gustaban y se sentó frente a él con su propia taza. Javier la miró un momento,
quizás detectando algo diferente en la atmósfera de esa mañana, pero no dijo nada. Tomó su café, comió una galleta, revisó el teléfono con el ceño ligeramente fruncido. Tenía mensajes, Hilda podía verlo aunque no el contenido, y a las 8 menos cuarto se puso de pie. «Voy a salir», dijo, como siempre, sin decir a dónde, sin ofrecer explicaciones que nadie había pedido en voz alta, porque los dos habían aprendido a no pedirlas. «Está bien», dijo Hilda, como siempre. Esperó a que escuchara el sonido del coche encendiendo, contó hasta 30. Se puso el suéter beige que colgaba del gancho junto a la puerta, tomó su bolso y sus llaves y salió. El Tsuru plateado estaba ya 2 cuadras adelante, avanzando despacio por la calle Adolfo Prieto. Hilda subió a su propio coche, el Jetta rojo que Karina insistía en que ya era hora de cambiar, y lo siguió a una distancia que le parecía prudente, aunque en realidad no tenía ninguna experiencia en el arte de seguir a alguien y la mayor parte de su conocimiento sobre el tema provenía de las telenovelas y de un par de novelas policíacas que había leído en los veranos. Javier manejaba sin prisa, tomó Insurgentes hacia el sur, cruzó el periférico, entró al Pedregal con esa calma de quien conoce el camino de memoria, que lo conoce tan bien que probablemente podría recorrerlo con los ojos cerrados. Hilda lo seguía con el corazón golpeando más fuerte de lo que le gustaba admitir, con las manos ligeramente sudadas sobre el volante, diciéndose a sí misma que fuera lo que encontrara podría manejarlo, que a los 68 años ya una tiene cierta capacidad para manejar las revelaciones, que era mentira, claro. Nadie tiene verdadera capacidad para manejar las revelaciones que importan, pero a veces hay que mentirse un poco para poder seguir avanzando. El Tsuru dobló en una calle tranquila de jardines del Pedregal, entre casas de tamaño mediano, con jardines frontales que en octubre tenían esa mezcla de flores tardías y hojas que empezaban a amarillear. Se detuvo frente a un edificio que a primera vista Hilda no supo cómo clasificar. No era exactamente una casa, aunque tenía algo doméstico. No era exactamente una clínica, aunque tenía algo de institución. Era un edificio de 2 plantas, pintado de amarillo pálido, con una barda baja coronada por macetas de geranios rojos, y sobre la entrada un letrero modesto que Hilda tardó un momento en leer porque el corazón le latía demasiado fuerte y las letras parecían bailar. Hogar Esperanza. Comunidad de vida independiente. Javier bajó del coche. Sacó del asiento trasero una bolsa de plástico que Hilda no había notado antes, de esas bolsas de supermercado con el logo verde de la Comercial Mexicana. Caminó hacia la entrada con ese paso firme pero sin apuro que era tan característicamente suyo, y tocó el timbre. Hilda había detenido su coche a media cuadra. Tenía el motor encendido y las manos inmóviles sobre el volante, y miraba sin poder terminar de procesar lo que estaba viendo. Un hogar de algo, de ancianos, de personas con alguna discapacidad. ¿Qué era ese lugar y qué tenía que ver con Javier, con sus martes, con 30 años de ausencias que habían costado a Hilda más de lo que ella misma podía calcular? La puerta se abrió. Una mujer joven, uniformada, dejó pasar a Javier con una sonrisa de reconocimiento. Él entró. La puerta se cerró. Hilda se quedó sentada en el coche sin saber exactamente qué hacer a continuación. La estrategia, en la medida en que había tenido alguna, terminaba aproximadamente aquí, en el punto en que Javier desaparecía detrás de una puerta que ella no podía franquear. Había llegado hasta aquí pensando que quizás lo vería entrar a una casa particular, que habría una figura en la ventana, que la imagen le contaría la historia sin necesidad de palabras. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. No había contado con esto. Apagó el motor. Pensó en Karina, que tenía su mismo terco impulso de ir hasta el fondo de las cosas. Pensó en lo que su hija le había dicho el verano pasado durante una de esas conversaciones de sobremesa
que se alargan más de lo previsto y derivan hacia territorios inesperados. Mamá, tú llevas años cargando algo que no te pertenece. El secreto de papá, sea lo que sea, es de él, pero el sufrimiento que te ha causado, ese sí es tuyo, y algún día vas a tener que decidir qué hacer con él. Karina sabía, o intuía. Hijos que crecen en casas con cuartos cerrados con llave, aprenden a sentir las corrientes de aire que se cuelan por debajo de las puertas. Pasó media hora. Hilda bajó del coche, caminó hasta la entrada del Hogar Esperanza, con un paso que intentaba parecer decidido, aunque sus rodillas protestaran, y tocó el timbre. Salió la misma mujer joven, con la misma sonrisa, pero esta vez con una expresión interrogativa. «Buenas tardes», dijo Hilda, y luego se quedó un momento sin saber qué seguir diciendo, porque no había preparado este momento. Había preparado el seguimiento, había preparado la confrontación eventual con Javier, pero no había preparado cómo llegar a la verdad desde este ángulo. Vengo a ver a mi esposo. Acaba de entrar. Javier Cárdenas. La mujer joven, su gafete decía Rebeca, la miró con una expresión que mezcló brevemente la sorpresa con algo más cuidadoso, más considerado, como si estuviera calculando cuánto decir y cómo decirlo. «Sí, claro», dijo al fin, y se hizo a un lado para dejarla pasar. «Don Javier está en el jardín trasero con Graciela. Sígame, por favor». Graciela. El nombre cayó en el silencio de la mente de Hilda, como cae una piedra en el agua, haciendo círculos que se expanden y no se detienen. Graciela. Siguió a Rebeca por un pasillo claro, bien iluminado, con fotografías en las paredes que mostraban grupos de personas en actividades diversas, cocinando, pintando, haciendo jardinería, sentadas en círculos que parecían conversaciones animadas. Hilda miró las fotografías sin detener el paso, notando en ellas algo que fue tardando un segundo en nombrar. Muchos de los rostros, aunque no todos, tenían los rasgos particulares que ella reconocía. La inclinación de los ojos, la forma de las facciones, el síndrome de Down. El pasillo desembocó en una puerta de vidrio que daba a un jardín amplio, sorprendentemente verde para el mes de octubre, con árboles que daban sombra generosa y bancas de madera pintadas de colores vivos. Y en una de esas bancas, bajo un fresno que había perdido la mitad de sus hojas, estaban sentados Javier y una mujer. Hilda se detuvo. No los habían visto todavía. Rebeca estaba a su lado, quieta, con esa delicadeza de quien sabe que hay momentos que necesitan ser observados antes de ser interrumpidos. La mujer junto a Javier tendría unos 28 o 30 años. Era de estatura baja, cabello negro y corto, con los rasgos inconfundibles del síndrome de Down. Tenía en las manos un tejido, un rectángulo de lana azul que avanzaba despacio entre sus dedos, y estaba inclinada hacia Javier con una expresión de concentración absoluta, mientras él, con una paciencia que Hilda no supo si era nueva o si siempre había estado ahí sin que ella lo viera, le mostraba cómo sostener las agujas de tejer. La bolsa de plástico de la comercial mexicana estaba a sus pies, abierta, y Hilda podía ver salir de ella un ovillo de lana, lo que parecían unas galletas en una bolsa transparente, y un libro de pasta gruesa con ilustraciones. Y entonces Javier levantó la vista hacia el tejido de la mujer y dijo algo que Hilda no alcanzó a escuchar desde esa distancia, pero que hizo que la mujer, Graciela, soltara una carcajada franca, una risa genuina y sin reservas que resonó en el jardín y llegó hasta donde Hilda estaba parada, detenida, con las manos frías y algo apretándole el pecho desde adentro. «¿Quiere pasar?», preguntó Rebeca en voz baja. «Un momento», respondió Hilda, y en ese momento, sin que hubiera ninguna razón visible para ello, Graciela levantó los ojos del tejido y vio a Hilda. Las miradas se cruzaron a través del vidrio. Graciela no mostró ni alarma ni curiosidad especial. Simplemente la vio, con esa mirada directa y sin capas que Hilda había notado a veces en personas que no han aprendido todavía el arte de la mirada evasiva.
Luego, Graciela jaló la manga de Javier. Él siguió la dirección de la mirada de Graciela y vio a su esposa. Lo que cruzó el rostro de Javier Cárdenas en ese momento fue una sucesión de cosas que Hilda, a pesar de 32 años de leer ese rostro, nunca había visto juntas de esa manera. El susto, la resignación, algo que podría haber sido alivio. ¿Alivio? Y debajo de todo eso, visible solo porque ella lo conocía demasiado bien, el miedo. No el miedo a ser atrapado en algo vergonzoso. Otro miedo, más profundo y más antiguo. El miedo de quien carga un secreto no por razones egoístas, sino por razones que en su momento le parecieron las mejores y que con los años se habían vuelto imposibles de desenredar. Entraron juntos al jardín Hilda y Rebeca. Javier se puso de pie, con la bolsa en la mano, y durante un segundo, que pareció durar mucho más, ninguno de los dos habló. Fue Graciela quien habló primero. ¿Quién es?, le preguntó a Javier, con esa pronunciación suya que era clara una vez que uno aprendía a escucharla. Javier miró a Hilda. Hilda miró a Javier. Y luego Javier miró a Graciela con una expresión en la que Hilda leyó, con un sobresalto que le llegó hasta los huesos, algo que solo podía llamarse amor paternal. No el amor educado y distante de los hombres de su generación, que no saben bien cómo mostrar lo que sienten, sino algo más directo, más visible, como una luz que de pronto se enciende sin que nadie haya pensado en cubrirla. «Es Hilda», dijo Javier, «la esposa de tu papá». El jardín del Hogar Esperanza estuvo en silencio durante lo que a Hilda le pareció un tiempo considerable, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Graciela miró a Hilda con la misma atención directa de antes, y luego sonrió. Era una sonrisa amplia, sin dudas, de esas que involucran todo el rostro y que la gente que no las recibe con frecuencia tiende a encontrar desconcertantes precisamente porque no tiene defensa preparada para ellas. «Hola», dijo Graciela. «Hola», respondió Hilda, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. Pequeña, como si de repente hubiera algo demasiado grande en ese jardín y las palabras ordinarias no alcanzaran para estar a su altura. Hablaron en la sala de visitas del Hogar Esperanza, Hilda y Javier, mientras Graciela volvía a su tejido en el jardín, acompañada por Rebeca, que tenía el tacto profesional de alguien acostumbrado a manejar las complicadas geografías emocionales que a veces se despliegan en los espacios entre las familias y sus secretos. Javier habló durante 1 hora, y Hilda escuchó. No fue fácil escuchar. Hubo momentos en que tuvo que apretar las manos sobre el regazo para no interrumpir, para no dejar que la rabia que sentía crecer en algún lugar detrás del pecho se apoderara de las palabras y las volviera armas. Porque había rabia, sí. Habría sido imposible que no la hubiera. 30 años son muchos martes para que no haya rabia. Pero escuchó. La historia comenzó mucho antes de que Hilda existiera en la vida de Javier, en esa época anterior al matrimonio que los cónyuges conocen en versión resumida, en fragmentos selectos, en los capítulos que el otro decide contar. Javier tenía 22 años cuando conoció a Paloma, en la ferretería donde él trabajaba entonces como empleado, y ella entraba a comprar pintura para el departamento que acababa de rentar con una amiga en la colonia Doctores. Era 1976, o quizás 1977. Los años se confundían un poco, y la Ciudad de México era otra ciudad, más pequeña en el mapa, aunque no necesariamente en el espíritu. Paloma era bonita, lista, tenía una manera de reírse que hacía que el cuarto pareciera más iluminado. Salieron durante casi 2 años. Javier la quiso con esa intensidad particular del amor joven, que no sabe todavía sus propios límites, y por eso puede ser tan hermoso y tan devastador al mismo tiempo. Pero eran jóvenes, y eran pobres, y tenían sueños distintos que apuntaban en direcciones que no siempre coincidían, y eventualmente la relación fue llegando a ese punto en que continuar requiere más esfuerzo que el que alguno de los dos está dispuesto a invertir. Terminaron.
No dramáticamente, sino con esa clase de desgaste gradual que a veces es peor que el drama porque no tiene un momento claro a partir del cual poder empezar a sanar. 6 meses después, Paloma lo buscó. Estaba embarazada, de 4 meses y medio. El bebé era de Javier. No había forma de que no lo fuera, dijo. Y Javier no lo dudó ni un momento, porque no tenía razón para dudarlo. No se casaron. Paloma no. Quería casarse con alguien por obligación, y Javier no tenía manera de ofrecerle a ella y al bebé una vida que merecieran. Tenía 23 años, un sueldo de empleado de ferretería y un cuarto rentado que compartía con un primo. No había romanticismo posible en esa ecuación, solo dos personas jóvenes tratando de encontrar la salida menos dolorosa a una situación para la que ninguno estaba preparado. Paloma se fue a vivir con su madre a Cuernavaca durante el embarazo. La comunicación entre ellos fue esporádica, complicada, teñida de esa incomodidad que existe entre dos personas que se han querido y ya no pueden, pero tampoco saben bien cómo estar en el mundo siendo solo conocidos. La niña nació en febrero de 1979 y nació con síndrome de Down. Javier hizo una pausa aquí en su relato y miró sus propias manos durante un momento. Hilda lo miró a él y vio en su perfil algo que tardó en identificar: la sombra de un dolor muy viejo, tan viejo que ya formaba parte de la arquitectura de su cara, como una cicatriz que hubiera estado ahí tanto tiempo que uno ya no la distingue del rostro mismo. No era algo que cualquiera supiera manejar en ese entonces, dijo Javier despacio. La mamá de Paloma era buena mujer, pero estaba asustada. Paloma estaba asustada, yo estaba asustado. El miedo en ese contexto no era disculpa. Javier lo dejó claro sin que Hilda tuviera que decirlo. Él mismo lo había pensado miles de veces. En todos sus martes durante 30 años, había repasado las decisiones de esos primeros meses como se repasan los pasos de un camino que uno sabe que tomó equivocado. Hubo un periodo avergonzante en que simplemente no fue, en que la distancia y el terror y la pobreza y la desorientación de los 20 y tantos años lo paralizaron de una manera que ahora, desde la perspectiva de los 70, le parecía inexcusable, pero también, en cierta medida, comprensiblemente humana. Pero algo pasó cuando Graciela tenía 2 años. Javier fue a verla una tarde, más por el peso de la culpa que por genuino plan, y la encontró jugando en el patio trasero de la casa de la abuela de Paloma, en Cuernavaca, con una pelota roja, y Graciela lo vio llegar y se puso de pie con esa pelota en las manos y lo miró sin saber quién era, sin saber que era su padre, sin ningún contexto que le dijera que debía sentir algo particular, y simplemente sonrió porque era una niña que sonreía cuando veía a alguien nuevo, sin razón, sin historia, sin reservas. Y algo en Javier, dijo, se rompió y se recompuso al mismo tiempo. No se puede describir, dijo. No tengo las palabras. Solo sé que en ese momento supe que no podía seguir sin verla, que era mi hija y que yo era su padre y que eso no desaparecía por ignorarlo. Empezó a ir con regularidad, al principio a Cuernavaca, cada vez que podía, con el dinero que ahorraba de un sueldo que todavía era poco, pero que iba creciendo conforme él fue creciendo en la ferretería. Paloma lo recibió con una reserva justificada que con los años se fue convirtiendo en algo más cercano a la paz. Se casó con otro hombre, Guillermo, que fue un buen padrastro para Graciela, y Javier encontró su espacio en esa familia reconstruida con la discreción de quien sabe que llega tarde a la mesa, pero que está dispuesto a quedarse en el lugar que le toca. Cuando Javier conoció a Hilda, fue en 1987. Para entonces, Graciela tenía ya 8 años y Javier llevaba 6 yendo a verla regularmente. Y cuando la relación con Hilda se volvió seria, cuando empezaron a hablar de casarse, Javier enfrentó un dilema que llevaba meses postergando. ¿Cómo contarle? Quería contártelo, dijo. Y Hilda lo miró y supo, con una certeza que le dolió, que era verdad. Quería contártelo antes de casarnos. Empecé a hacerlo 1000 veces, pero siempre había algo. Tu familia, la fecha de la boda,
los preparativos, el departamento, y cuando se terminaron los preparativos y ya estábamos casados era más difícil, cada vez más difícil, porque el tiempo que pasaba lo hacía más grande, más complicado, y yo me fui quedando callado. El silencio de Hilda tenía peso. Javier lo sintió y no intentó llenarlo. ¿Y Paloma?, preguntó Hilda al fin, con una voz que no terminaba de reconocer como propia. Paloma murió hace 8 años. Cáncer. Javier bajó la vista. Guillermo murió 2 años después. Era mayor que ella. Graciela no tiene a nadie más que a mí. No tiene a nadie más que a mí. Esas 6 palabras le tomaron a Hilda un tiempo en asentarse. Las fue acomodando despacio, como cuando uno lleva a casa un mueble demasiado grande y tiene que moverlo de un ángulo y luego de otro para entender dónde cabe. ¿Y los martes?, preguntó. ¿Por qué siempre los martes? Los martes ella no tiene talleres por la mañana. La respuesta fue sencilla, casi ridícula en su mundanidad. Empezó así, por conveniencia, y se volvió costumbre. Costumbre. 30 años de una costumbre, que había vivido en el centro del matrimonio de Hilda como un agujero negro, absorbiendo luz, generando gravedad, organizando todo lo demás alrededor de su presencia, aunque nadie pudiera nombrarlo. Hilda salió del hogar Esperanza a las 2 de la tarde, sola. Javier se quedó. Ella no le dijo que se quedara, simplemente se puso de pie y dijo que necesitaba aire, que lo necesitaba pronto, y salió por el pasillo con las fotografías de los grupos pintando y cocinando, y él no intentó detenerla porque la conocía lo suficiente para saber que detenerla habría sido un error. Manejó sin rumbo fijo durante un rato, por las calles del Pedregal que no conocía bien, por Insurgentes arriba, por calles secundarias que no reconocía. No lloraba, que era raro en ella, que era de las mujeres que lloran relativamente fácil, que había llorado en películas de segunda y ante comerciales de televisión especialmente bien hechos. No lloraba, pero tenía en el pecho esa presión particular que a veces es peor que el llanto, ese bloque de algo que no encuentra salida. Pensó en las cosas que había imaginado durante 30 años, las amantes inventadas, las reuniones secretas, los besos robados en departamentos que no existían. Todo el aparato de su sospecha, construido con tanto esfuerzo y tanto dolor durante 3 décadas, resultaba ahora ser un escenario vacío, un teatro elaborado en el que ella había representado todas las obras posibles de la traición conyugal, sin que ninguna de ellas correspondiera a la realidad. Javier no tenía una amante. Javier tenía una hija. ¿Cuál era peor? La pregunta la asaltó mientras esperaba en un semáforo en Insurgentes, y la estudió con honestidad, porque Hilda era de las personas que prefieren las preguntas incómodas a las respuestas falsamente reconfortantes. ¿Qué la lastimaba más? ¿El hecho de que hubiera guardado ese secreto durante 32 años de matrimonio o el contenido del secreto en sí? Y la respuesta, cuando llegó, la sorprendió un poco. Lo que más la lastimaba, descubrió, no era la existencia de Graciela. Graciela existía antes de que ella existiera en la vida de Javier. Graciela era hija de una historia que pertenecía a otro tiempo, a otro Javier, al Javier de 22 años que trabajaba en la ferretería y que todavía no sabía que a los 36 conocería a una mujer llamada Hilda en la boda de un primo y que ese encuentro cambiaría la dirección de su vida. Lo que más la lastimaba, y lo fue entendiendo despacio como se entienden las cosas importantes, era el silencio. Eran 32 años de despertar cada mañana junto a alguien que cargaba una historia que Hilda no conocía. Eran 32 años en los que ella había construido su versión del hombre que amaba sobre una base que tenía un cuarto faltante. Eran 32 años de martes en los que ella había sufrido sola, en los que había inventado monstruos, en los que había desgastado su propio corazón con sospechas que, de haber sabido la verdad, habrían sido imposibles. El dolor no era por Graciela, el dolor era por el tiempo perdido, por los años en que podría haber estado en ese jardín amarillo con los geranios rojos,
acompañando a su esposo en algo que claramente lo definía de una manera más profunda que cualquier otra cosa. En lugar de estar en su cocina en la colonia Narvarte, contando los martes y multiplicándolos por el número de sus peores suposiciones. Encontró un estacionamiento en la avenida Universidad, cerca de un café que parecía tranquilo, y apagó el motor. Llamó a Karina. Su hija contestó al segundo timbre, con esa prontitud de los hijos jóvenes que han aprendido a leer los llamados de sus madres. «Mamá, ¿todo bien?» «Seguí a tu papá esta mañana», dijo Hilda, y se sorprendió de lo directa que sonó, sin preámbulos, sin la envoltura de anestesia verbal que usualmente precede a las revelaciones. Un silencio breve del otro lado. «¿Y?», preguntó Karina, con una precaución que no era falta de interés sino cuidado. La diferencia entre las preguntas que empujan y las que abren espacio. «Tiene una hija», dijo Hilda, «de antes de conocerme. Se llama Graciela, tiene síndrome de Down y vive en un hogar en el Pedregal, y tu papá la visita cada martes desde hace 30 años. Otro silencio, más largo. «Mamá», dijo Karina, y su voz tenía en ese momento un temblor suave que Hilda reconoció como el temblor que tienen los sentimientos cuando son demasiado varios para nombrarse todos a la vez. «¿Estás bien?» «No lo sé todavía», respondió Hilda honestamente, «pero creo que voy a estarlo». Karina llegó a la Ciudad de México el jueves siguiente, no porque Hilda la hubiera pedido, sino porque así era su hija. Cuando había algo importante, aparecía. Tenía 40 años, el cabello oscuro de su padre y los ojos claros de su madre, y esa manera de entrar a un cuarto que hacía que el cuarto se sintiera un poco más manejable, un poco más del tamaño adecuado. Hilda y Javier habían hablado el martes por la noche, cuando él volvió del Hogar Esperanza, y habían hablado el miércoles por la mañana y el miércoles por la tarde, y habían dormido en la misma cama con un silencio entre ellos que no era frío pero sí era pesado, como la presión del aire antes de una tormenta que no termina de llegar. Habían dicho muchas cosas, cosas necesarias y cosas dolorosas, y algunas cosas que en el momento de decirlas dolían pero que después, con un poco de distancia, parecían haber sido las que tenían que decirse. Javier había pedido perdón, no de la manera en que se pide perdón por algo pequeño, un descuido, una descortesía, sino con la seriedad que se reserva para las disculpas que tienen décadas de peso detrás. Y Hilda lo había escuchado y había reconocido en la disculpa algo que era genuino, algo que no era la desesperación de alguien que teme las consecuencias, sino la contrición de alguien que ha vivido con el peso de una deuda sin poder pagarla. «No te perdono todavía», le había dicho, con una franqueza que ella misma encontró un poco sorprendente. «No porque no quiera, sino porque todavía estoy procesando, y necesito procesarlo de verdad antes de que el perdón signifique algo. Si te perdono hoy te estoy dando un perdón de plástico, y eso no sirve ni a ti ni a mí». Javier había asentido. Lo había entendido o había hecho el esfuerzo de entenderlo, que a veces es lo más que uno puede pedir. Cuando Karina llegó el jueves, la primera reacción fue sentarse a la mesa de la cocina con sus padres y hacer lo que hacía desde niña ante los problemas de los adultos que la rodeaban: escuchar. Karina era de las personas que escuchan antes de hablar, que acumulan información como se acumula agua en un pozo antes de empezar a usarla. Escuchó a su madre, escuchó a su padre, y cuando ambos terminaron, y el silencio entre los tres tuvo esa calidad particular de un silencio que espera, dijo: «¿Y Graciela? ¿Cómo es ella?». Era la pregunta correcta. Hilda lo supo en cuanto la escuchó, porque era la pregunta que desplazaba el centro de gravedad de la conversación desde el dolor de los adultos hacia la persona real que existía en el centro de todo esto. La persona de carne y hueso que llevaba 30 años siendo el secreto que organizaba el calendario familiar sin que la familia lo supiera. Hilda buscó la palabra y no la encontró en el primer lugar donde buscó, ni en el segundo, y tuvo que ir más lejos. Es directa, sonríe mucho, teje. ¿La vas a conocer?, preguntó Karina. Hilda miró a Javier. Javier la miró a ella.
Entre ellos pasó algo que no era todavía paz, pero que tampoco era guerra. Era algo más parecido a la frontera entre dos territorios que están empezando, con mucha cautela, a redefinir sus límites. Sí, dijo Hilda. Creo que sí. Fue el martes siguiente. El martes siguiente, que era el que venía después de 30 años de martes, llegó con el mismo cielo gris de octubre, pero con algo diferente en el aire de la cocina de la colonia Narvarte. Hilda estaba ya levantada cuando Javier bajó, como la semana anterior, pero esta vez no había en su postura ni en su mirada nada de esa vigilancia tensa de quien espera confirmación de sus sospechas. Había algo distinto, más tranquilo y al mismo tiempo más vivo, como cuando baja la fiebre y uno puede ver las cosas con ojos que ya no están nublados por el ardor. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Hilda. Sin rodeos, sin preámbulos. Javier la miró durante un momento que Hilda no supo cómo leer del todo. Un momento que tenía en él demasiadas capas para deshacerse en una sola mirada. Luego dijo, sí. Fueron juntos en el Tsuru, Hilda en el asiento del copiloto, mirando el camino que ya conocía, porque lo había seguido la semana anterior, pero que ahora se sentía diferente, visto desde este ángulo, desde el interior en lugar del exterior, como la diferencia entre mirar un río desde el puente y nadar en él. Javier conducía con las dos manos en el volante, como siempre, y no hablaba mucho, pero de vez en cuando la miraba con esa expresión que Hilda todavía estaba aprendiendo a descifrar en su nueva versión, una versión que tenía el mismo rostro que conocía de 32 años, pero que ahora también tenía las capas que antes estaban escondidas. ¿Le dijiste que iba?, preguntó Hilda. Le dije que traía una sorpresa. ¿Eso le dices siempre cuando traes las galletas? Una pausa. Algo que en Javier funcionaba como una sonrisa, aunque no llegara del todo a los labios. Sí, o sea que soy equivalente a las galletas de canela. Las de canela son sus favoritas, dijo Javier. Y ahora sí, sonrió. Y Hilda sintió algo aflojarse en su pecho, algo pequeño pero real, como el primer hilo de una madeja enredada que cede. En el jardín del Hogar Esperanza, Graciela los estaba esperando ya en la banca bajo el fresno, con su tejido en las manos, como si el universo tuviera la costumbre de repetir sus escenas favoritas con pequeñas variaciones. Cuando los vio llegar los dos juntos, levantó la vista del tejido con esa atención total que era característica de ella, y la posó primero en Javier y luego en Hilda. Llegaron los dos, observó. Llegamos los dos, confirmó Javier, y dejó la bolsa en la banca y se sentó junto a Graciela, y Hilda se quedó un momento de pie ante ellos, con esa sensación de quien está a punto de entrar a un cuarto en el que no ha estado nunca y no sabe bien qué encontrar. Siéntese, dijo Graciela, señalando la banca a su otro lado con el ovillo de lana. Hilda se sentó. Estuvieron los tres en silencio durante un momento, un silencio que al principio tenía esa incomodidad de los silencios entre desconocidos, pero que fue cambiando de textura conforme los segundos pasaron, volviéndose menos una ausencia de palabras y más una presencia de algo más tranquilo, más elemental. Está tejiendo algo bonito, dijo Hilda mirando el rectángulo azul en las manos de Graciela. Es para mi cuarto, dijo Graciela, con la seriedad de quien tiene un proyecto claro. Un cojín, azul porque es mi color favorito. El azul es un buen color. ¿Cuál es su color favorito? Hilda lo pensó un momento y la pregunta en sí, tan directa y tan simple, hizo que algo se abriera en ella. El naranja, dijo, pero nunca lo uso. ¿Por qué no? Creo que me da miedo llamar demasiado la atención. Graciela la miró con una seriedad que era reflexiva, no crítica. Yo sí llamo la atención, dijo. No me importa. Hilda miró a Javier por encima de la cabeza de Graciela. Él la estaba mirando a ella, con una expresión que no sabía bien cómo nombrarse, pero que tenía en sus bordes algo parecido a una pregunta antigua que estuviera recibiendo una respuesta inesperada. A lo mejor debería aprender de usted, dijo Hilda. Graciela sonrió. Esa sonrisa entera, sin cálculos. Sí, dijo, con total naturalidad,
y volvió a su tejido. Las semanas siguientes tuvieron la cualidad de los períodos de reconstrucción, lentos, llenos de detalles, con momentos de claridad súbita intercalados entre largas extensiones de trabajo paciente. Hilda y Javier hablaron más en esas semanas de lo que habían hablado en años, no de cosas grandes necesariamente, sino de las cosas pequeñas que con el tiempo se habían acumulado en los rincones de su matrimonio y que ahora, con el secreto principal, nombrado, podían ser también nombradas. Hilda llamó a Karina cada tercer día. Karina escuchaba y hacía preguntas, y a veces simplemente acompañaba desde la distancia con ese silencio suyo que era una forma de presencia. Un domingo que Karina había venido a la Ciudad de México, por razones de trabajo que de alguna manera se extendieron convenientemente para coincidir con el fin de semana, los tres fueron juntos al Hogar Esperanza. Javier, Hilda y Karina, en el Tsuru, que de pronto parecía más lleno que antes, aunque fueran el mismo número de personas. Graciela, cuando vio a Karina, la estudió con su atención habitual y luego le preguntó, con esa directness que Hilda ya estaba aprendiendo a encontrar reconfortante en lugar de desconcertante: ¿Usted es la hija de Javier? Sí, dijo Karina con una calma que Hilda admiró, porque sabía cuántas cosas había en esa pregunta para Karina, cuántas capas de lo que significaba ser hija de Javier Cárdenas se habían reorganizado en 1900. Los últimos días. Entonces somos hermanas, dijo Graciela, como si fuera la observación más natural del mundo. Karina la miró durante un segundo, y Hilda vio en el rostro de su hija algo que no pudo nombrar del todo, pero que tenía en sus componentes la tristeza y la sorpresa, y algo que era quizás el reconocimiento de que hay verdades que llegan tarde, pero que no por eso llegan incompletas. Sí, dijo Karina, creo que sí. Hilda tenía la costumbre, desde hacía muchos años, de escribir en un cuaderno que guardaba en el cajón de su mesita de noche. No era exactamente un diario, porque no lo hacía con regularidad y no consignaba los eventos del día con ninguna metodología. Era más bien un lugar donde aterrizaban los pensamientos que no cabían en la conversación cotidiana, los que necesitaban ser escritos para poder ser entendidos. Una noche de noviembre, 3 semanas después del primer martes en que había seguido a Javier, abrió el cuaderno y escribió: 30 años es mucho tiempo para cargar una sospecha, y sin embargo, ahora que sé la verdad, me pregunto qué hubiera pasado si la hubiera sabido antes. ¿Hubiera sido más fácil? ¿Hubiera podido amar a Graciela desde que era niña, acompañar a Javier en ese amor que él carreaba solo todos los martes? ¿O hubiera huido asustada porque a los 36 años no sabía todavía lo que sé ahora a los 68? No lo sé, nunca lo sabré. Ese es el problema con las puertas que no se abrieron. Uno no puede saber lo que había del otro lado hasta que las abre, y cuando las abre ya no se puede volver al momento en que estaban cerradas. Lo que sí sé es esto: el hombre con quien me casé es más complicado de lo que yo pensaba, más complicado y también, en cierta forma que todavía no termino de articular, más generoso, porque hay que tener una clase particular de amor para ir todos los martes durante 30 años, sin decirle a nadie, sin pedir reconocimiento, sin otra recompensa que la sonrisa de una muchacha con síndrome de Down, que teje cojines azules y dice lo que piensa sin filtro. Estoy enojada con él. Seguiré estando enojada durante un tiempo, y eso está bien. El enojo es legítimo y no tengo que apurarlo. Pero también, y esto es lo que no había esperado, lo estoy viendo de una manera nueva. Y esa manera nueva, aunque llegue tarde, aunque llegue después de 30 años de sombra, es real. Cerró el cuaderno y lo dejó en el cajón. Javier dormía a su lado con su ronquido suave. Hilda miró el techo de la habitación que conocía de tanto mirarlo, con esa grieta pequeña en la esquina derecha que el plomero había prometido arreglar en 2018 y que todavía seguía ahí con esa familiaridad que tienen las imperfecciones que llevamos demasiado tiempo mirando. Pensó en Graciela, en la forma en que la semana pasada le había pedido que sostuviera el ovillo mientras ella tejía,
con esa practicidad de quien no ve razón para dejar de aprovechar los recursos disponibles. En cómo mientras Hilda sostenía el ovillo y Graciela jalaba el hilo, habían estado en silencio, pero un silencio diferente al de las primeras visitas, un silencio que ya tenía en sus bordes algo que se parecía a la comodidad, o por lo menos a su primera versión, a la versión que precede a la comodidad real, como el amanecer precede al día. En cómo Graciela, antes de que se fueran, le había preguntado, ¿va a venir el martes que viene? Y ella había dicho que sí, y Graciela había asentido con la seriedad de quien registra un compromiso importante, y luego había vuelto a su tejido sin más ceremonia. Hay personas que llegan a tu vida tarde, que tendrían que haber llegado antes, que de hecho estaban ya en tu periferia sin que lo supieras, que vivían en el mismo universo que tú mientras tú las ignorabas sin saberlo. Y cuando finalmente aparecen, uno tiene que decidir qué hacer con ese tiempo perdido, cargarlo como deuda o simplemente doblar el papel y empezar desde la línea donde se está. Hilda era a sus 68 años lo suficientemente sabia para saber que doblar el papel no significaba ignorar lo que había habido antes, significaba reconocerlo, nombrarlo y luego elegir conscientemente mirar hacia adelante. El perdón llegó en diciembre, un martes en que hacía frío en el jardín del Hogar Esperanza, y Rebeca había sacado una cobija para Graciela, que insistía en quedarse afuera porque decía que adentro el aire estaba muy quieto. Javier y Hilda estaban sentados uno a cada lado de ella, los tres abrigados con sus propios suéteres, y Graciela les estaba contando con todo lujo de detalle. Graciela contaba las cosas con todos sus detalles, sin las abreviaciones sociales que los adultos aprenden con los años, la historia de una discusión que había tenido con su compañera de cuarto por el control del televisor. Ella quería ver las noticias y yo quería ver mi programa de cocina, explicó. Le dije que las noticias siempre son lo mismo, pero mi programa es diferente cada vez. Pero ella no entendió. ¿Y al final qué pasó?, preguntó Hilda. Que vimos las dos cosas, primero su programa, luego el mío. Graciela lo dijo como si la solución hubiera sido obvia desde el principio, como si el problema de la humanidad fuera simplemente no ver que la mayoría de las cosas pueden compartirse si uno ajusta las expectativas. Javier se rió. Una risa genuina, esa risa que Hilda reconocía de los primeros tiempos, de cuando todavía no había entre ellos el peso de tanto silencio acumulado. Y Hilda, mirándolo reírse, sintió algo que había estado esperando sin saber exactamente que lo esperaba. No era la borradura de los 30 años, no era el olvido de las noches sin dormir, de las sospechas que habían desgastado su amor como el agua desgasta la piedra. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. No era tampoco la conversión mágica del dolor en otra cosa. Era algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Era la disposición a seguir. A ver en este hombre de 70 años, con sus defectos y su silencio y su amor secreto de 30 años, al mismo hombre que ella había elegido en 1988 y que en muchos sentidos, en los sentidos que importaban para el día a día, había sido un buen esposo. La imperfección no cancela el bien. El secreto no borra el amor. El tiempo perdido es tiempo perdido y no hay forma de recuperarlo. Pero hay tiempo que todavía no ha pasado y que puede ser vivido de otra manera. Javier, dijo Hilda. Él la miró por encima de la cabeza de Graciela. Te perdono, no con dramatismo, no con llanto ni con abrazo cinematográfico, simplemente con las dos palabras, directas, en el jardín frío de diciembre, con una cobija azul sobre las rodillas de su hijastra, que tejía sin prestar aparente atención, pero que levantó los ojos un momento hacia ella, con esa mirada suya, que todo lo registraba. Javier no dijo nada durante un momento. Hilda vio en su cara que estaba buscando las palabras y no las encontraba, que el momento lo había tomado con una fuerza que no había anticipado
aunque llevara meses esperándolo. «Gracias», dijo al fin, y en la palabra había un peso que le daba a esas 2 sílabas la dimensión de algo mucho más largo. Graciela siguió tejiendo. La Navidad de ese año fue diferente a todas las Navidades anteriores. Karina vino con su esposo Eduardo y los niños, que tenían 6 y 8 años, y que llegaron con esa energía particular de los niños que han viajado en ¿qué avión? Y todavía tienen en el cuerpo la electricidad del movimiento. Y el 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena, Hilda y Javier y Karina y Eduardo y los niños fueron al Hogar Esperanza con una bolsa llena de cosas. Galletas de canela, lana azul y verde y amarilla. Un rompecabezas de 500 piezas con la imagen de un bosque nevado que Hilda había elegido con más cuidado del que probablemente era necesario. Graciela abrió la puerta cuando vio que se acercaban por el jardín, con esa sonrisa que ya era parte del vocabulario visual de Hilda, que ya la reconocía como una de las expresiones que definían su nueva geografía afectiva. Los niños de Karina la miraron con la curiosidad sin filtro que tienen los niños de 6 y 8 años, y Graciela los miró con la misma curiosidad sin filtro que tenía ella. Y en ese espejo de curiosidades, sin artificio, pasó algo que hizo que los adultos se miraran entre sí con una especie de alivio silencioso. Los 3 se pusieron a jugar en el jardín sin más preámbulo, como si las categorías que los adultos construyen con tanto esfuerzo para separar a las personas no fueran en realidad tan sólidas como parecen. «Tía Graciela», dijo el mayor, Rodrigo, en algún momento de la tarde, llamándola con la naturalidad de quien nombra lo que ve. Y Graciela volvió la cabeza hacia él, con la misma naturalidad, como si ese título hubiera existido siempre y solo hubiera estado esperando a que alguien lo usara. Hilda estaba sentada en una de las bancas de colores, con una taza de chocolate caliente que Rebeca había traído, y miraba a su familia en su nueva, más complicada, más honesta versión, dispersa por el jardín. Javier estaba ayudando a armar el rompecabezas con Graciela y el pequeño en una mesa de jardín. Karina y Eduardo hablaban con la directora del hogar, una mujer de unos 50 años que había recibido a la familia ampliada con una calidez que no era sorpresa sino reconocimiento, como si las familias que llegan tarde al jardín fueran una de las cosas ordinarias de su trabajo y al mismo tiempo una de las más valiosas. Pensó Hilda en todo lo que había habido antes de ese momento. En los 30 años de martes, en las noches de manzanilla fría y cuentas multiplicadas y sospechas que crecían en los rincones de su conciencia como hongos en el humedad. En la mujer que había sido capaz de amar con fuerza y de sufrir con fuerza y de mantenerse entera, más o menos, a pesar de cargar un peso que no sabía exactamente qué forma tenía. Y pensó también en lo que había descubierto, que no era solo la verdad sobre los martes de Javier, sino algo más amplio, más difícil de articular, que las personas que amamos son más grandes de lo que sabemos, que tienen habitaciones que nunca visitamos, que sus historias son más largas y más complicadas que las versiones que nos cuentan o que nosotros construimos con los fragmentos que nos dan. Que eso no tiene que ser una traición, que puede ser, si uno lo elige así, simplemente la condición humana, la imposibilidad de conocer completamente a nadie y la decisión de amar de todas formas. No era una lección fácil, no era de esas que llegan una vez y se quedan instaladas sin esfuerzo. Era de las que hay que aprender varias veces, en distintos contextos, con distintos grados de dolor. Pero la estaba aprendiendo. A los 68 años, con las rodillas que le protestaban y la presión que su médico vigilaba, y ese corazón terco que seguía latiendo con más fuerza de la que le parecía justa, la estaba aprendiendo. Hubo una tarde, ya en enero, cuando el año nuevo tenía todavía ese aura de posibilidad fresca, que dura poco, pero que mientras dura tiene algo genuinamente esperanzador, en que Hilda llegó al Hogar Esperanza sola. No era martes. Javier había ido el martes, pero ella no había podido, por una cita médica que no admitía postergación, y sin embargo había llamado a
Rebeca para preguntar si podía pasar, y Rebeca había dicho que sí con esa amabilidad suya que Hilda ya reconocía y apreciaba. Graciela estaba en el salón de actividades, pintando. No pintaba con pinceles, sino con los dedos, algo que en el hogar alentaban como una forma de trabajo sensorial, y el resultado sobre el papel grande era una explosión de color sin forma definida que a Hilda le recordó a algunas pinturas que había visto en museos y que no había entendido del todo, pero que le habían producido una sensación difícil de nombrar, algo entre la incomodidad y la libertad. «Vine sola hoy», dijo Hilda, sentándose en una silla junto a la mesa de actividades. «¿Y Javier?» «Javier ya vino el martes. Yo vine hoy porque quería visitarla yo sola». Graciela la miró con esa atención que ponía en las cosas importantes, que era la misma atención que ponía en el tejido y en el rompecabezas y en los programas de cocina, una atención sin jerarquías que trataba a todo con el mismo peso. «¿Para qué?», preguntó sin mala intención, simplemente porque era de las personas que preguntan las cosas. Hilda lo pensó. Era la clase de pregunta que merecía una respuesta honesta. «Porque quiero conocerla», dijo. «A usted. No solo como la hija de Javier, sino como usted misma. Porque creo que usted tiene cosas que enseñarme y todavía no sé exactamente qué son». Graciela consideró esto durante un momento, con los dedos manchados de azul y amarillo sobre el borde de la mesa. «Yo también quiero conocerla a usted», dijo. «Pero a veces no sé cómo preguntar cosas sin que la gente se ponga seria». «Puede preguntarme lo que quiera», dijo Hilda. «Soy bastante difícil de ofender». «¿De qué color es su cuarto?» Hilda se sorprendió de la pregunta y luego se sorprendió de su propia sorpresa. «Blanco», dijo. «Blanco desde hace 20 años, porque Javier dijo que el blanco hacía el cuarto más grande». «¿A usted le gusta el blanco?» «No mucho, la verdad». «Entonces debería pintarlo de naranja», dijo Graciela con la lógica impecable de quien ha conectado los puntos sin intermediarios. «Usted misma dijo que el naranja es su color favorito». Hilda se quedó mirando a esta mujer de 29 años con los dedos pintados de azul y amarillo y sintió algo que tardó un momento en reconocer porque hacía mucho que no lo sentía de esa manera, tan limpio y tan directo. Ganas de reírse. No de la situación ni de Graciela ni de sí misma, sino simplemente ganas de reírse porque la vida era a veces sorprendentemente más sensata de lo que uno esperaba cuando dejaba de complicarla. Se rió. Graciela la miró con interés y luego se rió también, aunque no estuviera del todo segura de la razón, porque la risa de Hilda tenía algo contagioso, algo que venía de un lugar que no había sonado así en mucho tiempo. «Va a pintar el cuarto de naranja», dijo Graciela, más como afirmación que como pregunta. «Voy a pensarlo seriamente», dijo Hilda, y lo pensó. Y en marzo, cuando los días empezaron a alargarse y el sol de la tarde empezaba a entrar al cuarto a una hora en que antes no entraba, Hilda compró 4 litros de pintura color naranja quemado y pintó 2 paredes de su cuarto. Solo 2, porque 4 le parecieron demasiado para empezar, pero 2 era un inicio. Javier llegó a casa y encontró las 2 paredes naranjas y se quedó un momento en el umbral de la puerta, mirando, con esa expresión que tenía cuando algo lo tomaba de sorpresa. «¿Qué opinas?», preguntó Hilda, que estaba limpiando el rodillo en el patio. «Que es muy naranja», dijo Javier. Y un silencio. Luego, «que si es lo que te gusta, está bien. Es lo que me gusta». Javier asintió con esa sobriedad suya, que no era falta de sentimiento, sino su manera particular de manifestarlo. Y Hilda supo, leyendo en ese asentimiento las 32 páginas que contenía, que estaba bien, que iban a estar bien. Hay cosas que solo se ven desde lejos, que cuando estás dentro de ellas son invisibles. Están demasiado cerca para tener perspectiva, como esos cuadros que están hechos de puntos pequeños y que solo cobran forma cuando uno se aleja. 30 años adentro de una vida que tenía un secreto en el centro, Hilda no había podido ver la forma del cuadro. Solo había visto los puntos, los martes, los besos fríos en la mejilla,
la camisa azul marino, el tsuru que doblaba en la esquina. Desde la distancia de los meses que siguieron, fue viendo la forma completa. Vio que Javier era, en efecto, el hombre que ella había creído que era. Trabajador, discreto, de pocas palabras, pero de compromisos firmes. Y también era el hombre que ella no había sabido que era, capaz de un amor silencioso y constante que no pedía reconocimiento, que no necesitaba testigos, que existía en los martes de 30 años como una corriente subterránea que fluye sin que nadie la vea, pero que mantiene vivo el paisaje de la superficie. Vio también, con una honestidad que le costó pero que le pareció necesaria, lo que ella misma había sido en esos 30 años. No había sido mártir ni víctima pura. Había sido también en parte cómplice de su propio sufrimiento, porque hay un momento en toda historia de sospechas largas en que uno elige seguir sospechando en lugar de preguntar directamente. Y ese momento, Hilda lo había elegido muchas veces. El miedo a la respuesta puede ser más poderoso que el dolor de no saber. Y durante 30 años, el miedo había ganado. No se culpaba por eso. La culpa, había aprendido, era una habitación en la que uno podía quedarse mucho tiempo sin que sirviera de nada. Pero lo reconocía, porque el reconocimiento, a diferencia de la culpa, tiene el potencial de enseñar algo. Aprendió también en esos meses cosas sobre Graciela que no eran sobre el síndrome de Down, sino sobre Graciela como individuo. Que le gustaba el chocolate con leche pero el café le parecía amargo, que tenía opiniones firmes sobre el orden correcto en que deben hacerse las cosas, que era extraordinariamente honesta hasta el punto en que a veces sus honestidades hacían reír y a veces hacían pensar, que había estado enamorada de un compañero del hogar que se llamaba Tomás y que se había ido a vivir con su familia a Querétaro el año anterior y que todavía pensaba en él con esa mezcla de melancolía y resolución que tienen los amores que terminan sin drama, pero que dejan huella. Aprendió que Graciela tenía una vida interior rica y particular, que el hecho de que esa vida se expresara de manera diferente a las convenciones no significaba que fuera menos vida, que había en ella una forma de estar en el mundo que Hilda, con toda su complejidad adulta y sus años de refinamiento social, encontraba a veces extrañamente liberadora. La ausencia de la necesidad de parecer lo que no eras, la disposición a decir lo que pensabas sin la capa de velos que los adultos colocamos entre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Un martes de mayo, sentadas las dos en el jardín mientras Javier hablaba con la directora sobre algunas gestiones administrativas del hogar en las que había empezado a participar, Graciela dijo de pronto, sin aparente contexto, pero probablemente siguiendo algún hilo de pensamiento interno que Hilda no había seguido. ¿Ya no está enojada con Javier? Hilda la miró. La luz de mayo en ese jardín era diferente a la de los meses anteriores, más clara y más directa, y hacía que los geranios rojos en la barda tuvieran ese color intenso que solo consiguen bajo la luz de la buena estación. «¿Ya no?», dijo, «o menos que antes». ¿Por qué estaba enojada? Porque guardó un secreto durante mucho tiempo. ¿Un secreto malo? Hilda pensó en la pregunta, en lo que significaba un secreto malo versus un secreto que era otra cosa, algo más complicado. No, dijo al fin. Era un secreto que le daba miedo contar. Eso no es lo mismo que malo. Graciela asintió con la concentración de quien está procesando una distinción importante. Yo no guardo secretos, dijo, porque luego se me olvida qué es secreto y qué no. Hilda pensó que había algo en eso, en esa transparencia no elegida, sino constitutiva, que tenía su propia gracia. Es una buena política, dijo. Sí, dijo Graciela, satisfecha. La vida, después de una revelación que lo cambia todo, no se vuelve de pronto perfecta. No funciona así. Los días siguen teniendo sus propias pequeñeces, sus propias fricciones, las facturas del gas y la gotera del baño, y los desacuerdos sobre el volumen del televisor. Javier seguía siendo callado en los momentos en que Hilda hubiera querido que hablara,
y Hilda seguía siendo más terca de lo conveniente cuando se convencía de algo. Karina llamaba los domingos con su puntualidad afectuosa, y los niños crecían, y el mundo seguía siendo el mundo con sus propias complicaciones que no tenían nada que ver con los martes de nadie. Pero había algo diferente, una textura diferente en el tejido ordinario de los días. Hilda no sabía exactamente cómo nombrarlo. Era algo que tenía que ver con la sensación de tener un mapa más completo, aunque el mapa hubiera llegado tarde. Con saber que el hombre que dormía a su lado tenía sus cargamentos y sus generosidades y sus cobardías y sus constancias, y que esa totalidad, aunque imperfecta, era real. Más real que la versión parcial que había tenido, porque la versión parcial, aunque más cómoda en apariencia, había sido también la fuente de 30 años de una sombra que no tenía nombre. La liberación no había llegado como Hilda habría esperado, si hubiera podido esperar algo tan preciso. No había llegado con la rabia justa de la traición descubierta, ni con la catarsis limpia de una escena climática. Había llegado de manera más silenciosa, más gradual, más parecida a cómo llega el amanecer, sin que uno pueda señalar el momento exacto en que la oscuridad cedió, pero encontrándose de pronto en un cuarto con luz. 30 años de una pregunta sin respuesta pueden hacer cosas muy particulares con una persona. Pueden hacerla desconfiar de sus propios instintos. Pueden hacerla construir explicaciones elaboradas para llenar el espacio de lo que no sabe. Pueden hacerla vivir en una suspensión perpetua, como si la vida real comenzara en el momento en que finalmente supiera, y mientras tanto, todo lo demás fuera una sala de espera. Hilda había vivido 30 años en esa sala de espera sin saberlo. Y ahora había salido, no al lugar que había esperado, porque el lugar que había esperado no existía. Era una construcción de su propia imaginación, el escenario de alguna de las telenovelas que había visto a lo largo de los años. Había salido a un lugar más complicado y más real. Un jardín amarillo con geranios rojos en octubre, con una mujer de 29 años que tejía cojines azules y decía lo que pensaba, y un hombre de 70 años que había llevado un amor secreto durante 30 años, no por crueldad, sino por una combinación de miedo y torpeza y amor, que paradójicamente decía algo sobre quién era tanto como lo que había ocultado. Y esa complejidad, esa mezcla de cosas que no se resolvían en una sola dirección, era precisamente lo que la hacía real, y lo que hacía que la liberación, cuando llegó, fuera genuina. Hay una fotografía que Karina tomó en el jardín del Hogar Esperanza ese diciembre, con su teléfono, de manera casual, sin decirle a nadie que estaba tomando una foto. En ella están Hilda y Graciela, sentadas en la banca bajo el fresno ya completamente desnudo de hojas, mirando el rompecabezas extendido sobre la mesa. Hilda tiene la cabeza ligeramente inclinada hacia el rompecabezas, señalando algo con el índice. Graciela la está mirando a ella en lugar de al rompecabezas, con esa atención total suya, y en su cara hay algo que en la foto se ve claramente, aunque no sea fácil de nombrar. Una especie de satisfacción quieta, la satisfacción de quien está exactamente donde quiere estar. Hilda no supo que existía esa foto hasta que Karina se la mandó al teléfono una noche de enero, sin texto, sin explicación. Solo la foto. La miró durante un rato. En la foto no estaba el martes, no estaban los 30 años, no estaba el secreto, ni el sufrimiento, ni los 1560 martes, multiplicados por el peso de la sospecha. Estaba simplemente esto: dos mujeres en un jardín, en diciembre, mirando piezas de un rompecabezas, en esa clase de calma que solo existe cuando uno ha llegado, finalmente, al lugar al que tenía que llegar. Hilda guardó la foto como fondo de pantalla de su teléfono, y la miró, en los días que siguieron, cuando necesitaba recordarse de dónde había llegado y hacia dónde iba. La vida, pensaba, tiene sus maneras de ser generosa incluso cuando uno ya no espera que lo sea. Incluso a los 68 años, con las rodillas que duelen y la presión que el médico vigila y tantos martes ya vividos que sería imposible contarlos todos. La generosidad llega, a veces, tarde, pero llega.
y cuando llega, tiene el color del naranja quemado en las paredes de un cuarto que por fin decidió ser lo que siempre quiso ser. Y tiene la sonrisa de una mujer que teje cojines azules y no guarda secretos porque se le olvida cuáles son cuáles. Y tiene el sonido de la risa de una hija que viene de Guadalajara cuando hay algo importante, y los pasos de dos niños correteando en un jardín con geranios rojos, y el silencio particular de un hombre de 70 años que por fin, después de todo, no carga su amor él solo. Tiene todo eso, y tiene también, debajo de todo eso, como el agua que fluye debajo del paisaje sin que nadie la vea, la certeza de que valió la pena, que los 30 años, con todo su peso y todo su dolor, llevaban a esto, que este jardín, esta familia que no sabía que era familia, este martes que ahora tenía su nombre y su forma y su lugar en el mundo, era el destino que aquellos primeros martes inciertos estaban construyendo sin que nadie lo supiera todavía. 30 años son muchos martes, pero a veces lo que traen es suficiente para que valgan. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.